Hola, 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 buenas tardes. Dios la bendiga. hola tía. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, Bueno, me tía. alegra mucho que nos volvamos a ver. Entonces vamos a empezar en esta tarde y vamos a orar Hola. y vamos a encomendar este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, nos reunimos nuevamente en tu nombre, Padre, Señor, primeramente para darte gracias por este tiempo maravilloso, por este espacio, por estos medios, Señor, donde nos permites unirnos en el mismo espíritu, Padre. Te damos gracias por cada enseñanza, por cada aprendizaje, Señor, por el crecimiento espiritual, Padre, por el evangelio del reino. Muchas gracias, Padre, porque tenemos esa libertad y esa bendición de poder aprender y compartir más, Señor, cada enseñanza, Padre. Hoy queremos pedirte que tomes el dominio por completo de este tiempo, Señor, de cada enseñanza, que sea tu Espíritu Santo en este día el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos capacite, Señor, en toda buena obra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En tus manos encomendamos, Padre Santo, este tiempo pidiendo, Señor, que tú seas el que tome el dominio de todo lo que se diga, Padre, que tú, Señor, nos des ojos para ver, que nos des oídos para oír, que nos des corazón entendido y que cada día el Evangelio sea más y más revelado, Señor, a nuestras vidas, Padre, para ponerlo por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias porque sabemos que siempre nos oyes y que tu misericordia es para siempre en el nombre glorioso y precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces ya habíamos visto el convencimiento de pecado, ¿sí? Que es Ujú. estar convencidos de que somos pecadores por naturaleza y hay muchos versículos donde nos indica que nosotros nacimos con esa naturaleza de pecado. Y Ujú. cuando vimos el convencimiento de juicio, son las consecuencias que lleva ese pecado, donde, digamos, la persona que no se arrepiente, la persona que no conoce a Dios, ¿dónde va a ir? O sea, ¿cuál es el destino final de una persona que no conoció a Dios? Y cuál es el destino también de la persona que sí conoció a Dios, de que si fue salva. Entonces nos mostraba así a grosso modo, estaba explicándole un lugar que hay para después de esta vida, ¿no? Porque después de esta vida, nosotros estamos acá de paso, pero después de esta vida hay un lugar. Entonces, ese lugar lo determinamos acá en la tierra, ¿no? Eh, si queremos irnos con el Señor, pues hay que obviamente conocerlo, hay que arrepentirnos, hay que conocer a Jesús. Y si no, pues entonces también hay otro lugar que es ya de tormento. Entonces, hoy vamos a ver de los tres convencimientos, nos quedaría faltando uno, que es el convencimiento de El justicia. de justicia. ¿Sí? El convencimiento de justicia. Entonces, el convencimiento de pecado, el convencimiento de juicio y el convencimiento de justicia. Entonces, cuando hablamos de justicia, en la palabra del Señor estamos hablando de este convencimiento, tiene que ver con la vida y obra de nuestro Señor Jesús, porque Él es el que nos justifica delante del Padre. Entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 dice que la vida eterna consiste en conocer a Jesús. Entonces dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí ve? Entonces ese es primero, está en Juan 17:3. La vida eterna, o sea, el reino de los cielos consiste en conocer a Dios. Cuando dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, está hablando del Padre. Y a Jesucristo, que a quien has enviado. Cuando habla que has enviado es porque está mostrándonos que fue Dios el Padre el que lo envió. Y Ujú. en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto estaba hablando Jesús. Él estaba hablando de sí mismo. Y dice, el que cree en mí. Jesús estaba diciendo eso. O sea, nosotros podríamos decir en estos momentos, el que cree en Jesús, ¿cierto?
Porque aquí en esta escritura Jesús está hablando de sí mismo, pero nosotros sí podríamos decir, es que el que cree en Jesús dice, como dice en la escritura, no de cualquier manera, porque el problema del ser humano, de la mayoría de los seres humanos, es creer en Jesús de cualquier manera. Y en Jesús hay que creerlo como dice la escritura. Por eso aquí en las escrituras, o como le queramos decir que la Biblia, las Sagradas Escrituras, como le llamemos, está escrito cómo es que hay que creer en él. Está bien especificado a qué fue que vino, quién fue, qué fue lo que hizo. Todo lo que él hizo, lo que él dijo, está escrito en la Biblia. Entonces dice que la vida eterna consiste en creer en Jesús. Y dice que conozcamos como dicen las escrituras. Y dice que el que cree en mí, dijo el mismo Jesús, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, lo primero que debemos entender es que hay que creer en Jesús, no de cualquier manera, no como nos lo han pintado algunas veces, ¿sí? Porque a veces se ve, o sea, la mayoría de las personas creen en Jesús como si fuera uno más. Hay gente que dice el profeta o el maestro, sí, él fue profeta, fue maestro, pero ante todo fue nuestro Salvador. Entonces hay que conocerlo de la manera y creer como dicen las escrituras. Entonces, Dios prometió que iba a enviar un Mesías. Dios lo prometió cuando vio que el hombre que había caído en pecado, ¿sí? Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda y él prometió que iba a enviar un Mesías. Entonces dice así en el Génesis, en el libro de Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, voy a explicarle antes de esto para que entendamos mejor. Dice en el 14, antes de esto, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Bueno, yo quiero que más bien lo leamos desde más atrás. Cuando el hombre pecó, entonces lo voy a leer desde más atrás, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es una conversación entre Dios y Adán, cuando él pecó, cuando él comió de ese árbol que Dios le había dicho que no comiera. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios le pregunta a Adán. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿qué está haciendo Adán en estos momentos? Está echándole la culpa a Dios. Dice, la mujer que me dio, ¿sí? O sea, como diciéndole, ¿para qué me dio mujer? Y yo estaba mejor así solito, porque acuérdese que estaba solo y Dios le hizo una ayuda idónea. Entonces, una vez Adán le dice, la mujer que usted me dio, ella fue la que me dio. Pero resulta de que Dios le había dado la orden, era a él de que no comiera. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. O sea, cuando Dios le habla a Eva, entonces Eva le echa la culpa a la serpiente. O sea, le dice, me engañó. No, la serpiente no la engañó, ella se dejó engañar. Porque sí, así somos nosotros. A uno le pueden decir haga esto o haga esto, ¿cierto? Nos pueden decir haga algo malo o algo bueno y la persona es la que decide si obedece o no. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, a la serpiente también le dio una sentencia. Y aquí dice, y pondré enemistad entre ti. ¿A quién le estaba hablando Dios en ese momento? Y pondré enemistad. Sí, vuelvo a leerle. En el 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿A quién le está hablando Dios ahí? A la culebra. A la serpiente, ¿cierto?
A la Ajá, serpiente, muy bien. a la serpiente. Él está hablando, y entonces, y sigue hablando. En el siguiente capítulo, versículo dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando ahí? A Adán. Sigue hablándole. No. Dice que, y pondré enemistad entre ti. Está hablando con la serpiente todavía. Ah, Acuérdese que Dios primero le habla al hombre, o sea, a Adán. ajá, ajá. Y él le echa la culpa a Dios y dice, la mujer que usted me dio. Después habla y le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? Y ella le dice, la serpiente me engañó. Ahora Dios habla con la serpiente y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás, y bueno, lo que ya leímos. Pero Ujú. también le dice, y pondré enemistad, o sea, las va a poner como que, dice, y pondré enemistad entre ti. ¿A quién le está hablando ahí? A la Sí, entonces a serpiente. la serpiente. Dios sigue hablándole a la serpiente en esos momentos, entre ti y la mujer. Entonces, aquí hay una enemistad entre la serpiente y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces está hablando la simiente. Voy a hablarle que es una simiente. La ¿El simiente hijo? es el hijo de, el hijo es la simiente. Y usted me explicó el Entonces, otro día. exacto, el hijo es la simiente. Ujú, Cuando yo le explicaba quién es la simiente, por ejemplo, de Erika, pues Mariana, ¿cierto? ujú. Entonces era la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. O sea, la simiente del uno era el enemigo y la simiente de la mujer está hablando ahí de Jesús. Está diciéndole que te herirá en la cabeza, o sea que Jesús le iba a herir ¿a dónde? En la En cabeza. la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar, o sea, acá en el, digamos, por acá abajo, en los, ¿cómo se llaman? Los tobillos, ¿no? El calcañar es abajo. Entonces, desde ya está dando Dios está dando una promesa. Esto es una promesa, ¿sí? Queriendo decir que Jesús le iba a dar por la cabeza ¿a quién? Al enemigo, ¿sí? Ujú. Entonces, más adelante vamos viendo que Jesús es nacido de una virgen, porque Dios lo prometió. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, eso está en el libro de Isaías 7:14. Hay una promesa donde Dios dice que Dios mismo dará señal aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto lo está aquí como justificando o le está hablando cuando ya en el libro de Lucas dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ya cuando está hablando ahí de cómo fue el nacimiento de Jesús, de cómo fue que fue concebido, entonces vamos a leer en el libro de Lucas. En Lucas lo tenemos bien especificado cómo fue que fue engendrado Jesús, ¿no? Porque Lucas, hay que tener clarito también Lucas. Lucas capítulo. Lucas 1, capítulo 1. Bueno, Vamos a leer desde el 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer, no, dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, eso fue un saludo, ¿no? Cuando el ángel entra allá donde ella estaba, es lo que le está diciendo ahí que le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, bendita entre todas, era bendita en esos momentos. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, cuando habla de salutaciones, ¿qué saludo es este como tan especial, no? Que le digan a uno salve como un saludo tan especial.
Y le dice todavía muy favorecida, el Señor es contigo. O sea, cuando dice el Señor es contigo, está hablando de Dios es contigo, ¿sí? Entonces dice, entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, hallar gracia es hallar como una muy buena opinión. Cuando uno dice que una persona haya gracia delante de otra, es porque tiene muy buen concepto de esa persona, como tiene una muy buena opinión, como que lo ve muy bien, ¿cierto? Como que eso es la gracia. Entonces dice que has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Póngale cuidado. Ella estaba comprometida con José, pero ella no había tenido ningún tipo de contacto con ningún hombre. Pero el ángel la visita y le dice, ahora va a concebir, sin haber tenido ningún tipo de relación, ella concibe. Y él mismo le dice, vas a concebir, y de una vez le da hasta el nombre, le dice, y llamarás su nombre Jesús. O sea, le dice de una vez que va a tener un hijo y es varón, y cómo se debe llamar, sí. Y póngale cuidado, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Imagínese usted semejante privilegio, tener un hijo así. Y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. O sea, en la época de los reyes se moría un rey, colocaban otro rey, se moría ese, colocaban otro, pero dice que el reino de Jesús no va a tener fin. O sea, él murió, ¿cuánto tiempo hace que murió? Pero él sigue reinando y va a reinar por toda la eternidad. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, cuando la Biblia habla de conocer a la esposa o conocer al varón, es decir, cuando no he tenido relación íntima con él. Eso era lo que ella le estaba diciendo. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí de una vez le está diciendo que es a través del Espíritu Santo y que van a ser un santo varón. De una vez dice, santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En ese momento, le explico, cuando Dios crea a Adán, Dios lo hace con naturaleza divina, ¿sí? Solo que cuando él decide desobedecerle a Dios, entra ese pecado en él. De ahí en adelante toda la humanidad nacimos con naturaleza de pecado. Pero aquí dice que va a ser un varón santo, ¿sí? De una vez lo toma como un varón santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era engendrado directamente por el Espíritu Santo. Jesús no tuvo necesidad de volver a nacer como nosotros, ¿sí? Jesús nació directamente ya engendrado por el Espíritu Santo. Mientras que nosotros sí tenemos la necesidad de volver a nacer, de nacer de nuevo. Jesús nació ya engendrado por el Espíritu Santo. Es el único ser que ha nacido directamente a través del Espíritu Santo. Y obviamente nació santo, porque el que transmite la naturaleza de pecado es el varón, pero como él fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces en él no había pecado, nació con naturaleza divina y permaneció santo. Se mantuvo santo a comparación de Adán, que Adán sí, aunque fue creado para vivir por toda la eternidad, pero él decide desobedecer. Y al desobedecer, entonces ahí sí entra el pecado. Pero Jesús siempre mantuvo santo. Bueno, entonces aquí estamos hablando a grosso modo de cómo fue que nació, que fue engendrado Jesús, ¿no? Bueno, esto así por encimita, como para saber y entender que Jesús fue santo, que nunca pecó, y que fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea, no fue engendrado por voluntad de varón como nosotros. Bueno, entonces fue nacido por el Espíritu Santo. Dice que Jesús, ya le estoy explicando que Jesús es el postrer Adán. El primer Adán fue el Adán que nosotros conocemos y el postrer Adán
Entonces, vamos a hacer una comparación. El primer Adán también nació con naturaleza divina, tenía comunión con Dios, o sea, tiene unas características, ¿sí? Y Jesús también nace con naturaleza divina, tenía esa comunión con Dios, Dios le hablaba, él le oía, ¿sí? La comunicación con Dios era directa, pero la diferencia entre Jesús y Adán fue que Adán pecó y Jesús hasta el último momento de la existencia acá en la tierra se mantuvo santo. Nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca. Y era un hombre, Jesús era un hombre, no podemos decir que Jesús fue Dios. Cuando él estuvo acá en la tierra era hombre. Quiere decir que Jesús sentía, que Jesús tenía que comer, que Jesús tenía que, si iba a ir de un lugar a otro, él tenía que caminar, ¿sí? A él también le daba sed, porque nosotros sabemos que hay una parte en la Biblia que dice, tengo sed, es porque a él le daba sed. Él también se cansaba. Él también se entristecía, o sea, era un hombre y también tuvo que permanecer en el vientre de María todo ese tiempo, los 9 meses, desde que fue concebido hasta que ya nació. Él tuvo que ser alimentado por el ombligo de la mamá. Y cuando dice en la Biblia que él fue envuelto en pañales, es porque también tenía sus necesidades, porque también le daba frío, porque a un niño lo envolvían en pañales, ¿cierto? En esa época, pero también hacía sus necesidades. Sí, si le ponen pañales, porque también como cualquier bebé podía hacer chichi, hacer del cuerpo, porque era un ser humano, fue un ser humano. Entonces dice así, dice, se hizo hombre totalmente. Acuérdese que yo le había explicado que antes de Jesús nacer era el verbo. Y el verbo estaba allá en el reino de los cielos y estaba con Dios y todo eso. Pero cuando él viene acá, se hace hombre totalmente. O sea, nace como cualquier otro ser humano. María tuvo que tener un alumbramiento y tener su bebé como cualquier otro ser humano. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, igual a otro hombre. Igual en su parte física y en la parte del funcionamiento, ¿cierto? De lo que hace un hombre que puede hablar, que puede oír, que puede caminar, que tiene necesidades, que siente, que le duele, que ayuda a otro, o sea, la humanidad. Tuvo la humanidad como cualquier otro hombre, con la diferencia de que los demás hombres sí pecamos, pero él no. Pero él sí fue un humano normal, ¿sí? Hablaba, sentía, todo eso. Dice, hechos semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, también esta palabra nos dice que Jesús fue muy obediente a Dios. Lo que él vino a hacer lo hizo completa y totalmente. Lo que él debía hacer para cumplir las escrituras, Jesús lo cumplió a toda cabalidad. O sea, no quedó faltando nada, no era que yo sí quiero obedecer esto, pero esto no, como nos pasa a los seres humanos, que obedecemos muchas veces lo que nos conviene, ¿cierto? Pero hay cosas que nosotros decimos, yo no quiero hacer eso. No, Jesús fue obediente, él sabía que iba a morir. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no era cualquier muerte. Ya él sabía lo que le esperaba y aún así obedeció. Aún así quiso venir por amor a nosotros a salvar. Él sabía que lo iban a crucificar, él sabía que una persona de tantos lo iba a traicionar, pero aún así siguió el proceso. Él nunca dijo, no, yo ya no quiero, ay, es que lo que me va a pasar, terrible esto, ¿cierto? No, él estuvo ahí firme, él vino a un propósito y mantuvo firme ese propósito. Entonces dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que también él fue un hombre que fue hueso, carne, agua, sangre, así como los demás, todos los seres humanos. Y vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Por eso es que cuando yo le leía allá en el Génesis 3:15, cuando le habla a la serpiente que le dice que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal, es porque vino y venció al enemigo. Vino y lo enfrentó, ¿sí? Y lo venció.
Él lo venció. Cuando una persona le pegan en la cabeza, pues digamos, una herida en la cabeza es más mortal que una herida, digamos, acá en el tobillo, en el calcañar, como dice aquí. Y tuvo que aprender. Dice que desechó todo lo malo. O sea, él sabía, él tuvo que aprender. Esto es malo, lo desecho. Y esto es bueno, lo tomo. Entonces dice que aprendió a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué? Porque cuando él estaba allá con su padre, él era rico, él es el heredero, pero aún así vino y vivió como cualquier ser humilde y sencillo, sin riquezas, sin amontonar bienes materiales. O sea, él se hizo pobre acá en la tierra porque dice que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Él mismo dice en una parte, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, dice que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Bueno, dice que creció en gracia para con Dios y los hombres. En el libro de Lucas, en este mismo libro que yo le leí ahorita, donde está la historia de cómo fue que fue él engendrado, concebido por el Espíritu Santo, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. A medida que él crecía, crecía en sabiduría. ¿Cómo crecía en sabiduría? Cuando una persona crece en sabiduría es cuando tiene más conocimiento. Voy a colocarle un ejemplo que a mí me gusta siempre colocar ejemplos así ahorita. En estos momentos usted está creciendo ¿en qué? En sabiduría. En sabiduría. Usted está creciendo en sabiduría porque está aprendiendo. Y cuando nosotros empezamos a conocer y a aprender, crecemos en sabiduría. Y todos nosotros necesitamos crecer en sabiduría, porque nadie nace aprendido, ¿cierto? Uno puede decir así, Dios existe, Jesús existe, pero a veces ni siquiera sabemos quién fue Jesús, a qué vino, qué fue lo que hizo. Pero Jesús dice que crecía en sabiduría porque él sí se reunía con los maestros de la ley. A él le gustaba estudiar las escrituras. Él lo hacía, ¿sí? Entonces dice que crecía en sabiduría y en gracia, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, cada día este varón era más santo, más perfecto, crecía en gracia porque oraba delante de Dios, porque ayunaba, porque tenía comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros estamos con esa relación con Dios, entonces estamos creciendo en sabiduría por lo que aprendemos y cuando leemos. En estatura porque vamos creciendo a la estatura y a la imagen de Jesús. Cada día que lo conocemos más, lo vamos imitando, ¿sí? Entonces, cuando estamos imitando a Jesús, estamos creciendo en estatura. Aunque aquí, pues está hablando también de la estatura de la parte física, pero también en la parte espiritual, ¿no? Y en gracia, ¿por qué? Porque él hallaba gracia delante de Dios. Hay una parte en la Biblia cuando él es bautizado que dice Dios, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea que Dios se complacía de la forma como él hacía, de su obediencia, de la comunión que él tenía. O sea, a Dios le agradaba lo que hacía su hijo, de la forma como vivía, ¿sí? La obediencia que Jesús tenía a su santidad. Dios mismo dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Así como los seres humanos acá en la tierra, nosotros, si el hijo es muy obediente, si es muy buen hijo y todo, entonces el papá o la mamá están contentos y decimos, es muy buen hijo. Julano o Julana es muy buen hijo, ¿cierto? Pero si el hijo es rebelde y desobediente, entonces ya el papá, aunque lo quiera mucho, pero ya no se complace tanto. Porque puede decir, yo lo quiero mucho, pero es muy rebelde. Pero Jesús nunca fue rebelde. Entonces, Dios mismo dice que ese es el hijo de él, en el cual tiene complacencia. Dice que estaba sujeto a los padres, fue santo. Una persona santa es que ya no peca más. La santidad quiere decir que ya no me contagio de pecado, no hago cosas malas, desecho lo malo, ¿sí? Dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando habla que no hubo engaño en su boca, el engaño habla de mentiras, ¿cierto? O sea que nunca dijo mentiras, porque dice que nunca hubo engaño en su boca, no engañó a nadie, no le dijo mentiras, nunca hizo maldad, dice que nunca hubo maldad en él. O sea, no le hizo mal a nadie, por el contrario, hizo bien a todos. Dice que ayunó.
¿En qué parte vemos que él ayunó? Pues cuando, después de que él se bautiza, él dice la Biblia que él ayunó 40 días y 40 noches. O sea que a él le gustaba ayunar. Esa es la parte donde habla. Nosotros, por ejemplo, ayunamos mediodía o un día, a lo máximo. A lo máximo, yo he llegado a ayunar, digamos, 3 días, pero no, al tercer día yo ya estaba. Pero Jesús ayunó 40 días seguidos. 40 días y 40 noches. O sea, pasó de largo en ayuno, pero ese ayuno era orando. Porque cuando uno ayuna, ora, ¿sí? Ujú. Ese es el ayuno, estar separado, apartado en una parte, ayunando, quiere decir que está orando y que no está haciendo ninguna otra labor, que no está comiendo nada, que está totalmente en comunión con Dios. Entonces él ayunaba y también fue tentado en todo. Jesús fue un varón que fue tentado en todo, en todo. Cuando Jesús es bautizado, y le voy a leer aquí, en el libro de Mateo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El tentador, aquí se refiere al tentador, es al enemigo, a Satanás, ¿sí? Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, aquí Jesús empieza a responderle a él con esta palabra, con las escrituras, lo que él sabía, porque él conocía las escrituras. Entonces, Satanás viene a tentarlo y a decirle, mire, si es hijo de Dios, convierta esas piedras en pan. Él lo hubiera podido hacer, pero él le dijo, no, así no es, porque Jesús conocía que lo que está escrito es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué lo estaba tentando? Pues porque tenía hambre, porque en ese momento él llevaba 40 días sin comer. Entonces él está diciendo, si eres, lo está poniendo como en duda. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, o sea, por allá arriba del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esa palabra está en el Salmo 91. Si usted ha leído alguna vez el Salmo 91, hay una partecita donde aparece ese escrito. Dice que échese abajo, porque como está escrito que Dios le iba a mandar ángeles para que no tropezara en piedra, pero como él no estaba caminando para tropezar, él estaba diciendo era que se echara allá. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrarme y adorares. O sea, ya él está diciendo, adóreme. ¿Quién le está pidiendo que lo adore? Satanás. Satanás está pidiéndole a Jesús, adóreme y yo le voy a dar todo esto. O sea, le está ofreciendo riquezas, le está ofreciendo poder, le está diciendo, yo te voy a regalar todo esto solamente con que usted se postre, o sea, se arrodille y me adore. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Sí? ¿Y quién era este señor que le estaba diciendo, o sea, Satanás? Era un personaje que en mucho tiempo atrás él mismo había adorado a Dios. Por eso le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y eso era lo que él hacía cuando estaba allá, cuando era Luzbel. Él estaba allá en el reino de los cielos, él era un ángel y cuando se llenó el corazón de él de soberbia y quiso ser igual a Dios, Dios lo lanza de allá y ya la función de él era adorar a Dios. Pero ya no puede. Pero él sí quería que Jesús lo adorara. Entonces dice que Jesús fue tentado en todo. Dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces quiere decir que Jesús fue tentado en todo. Diferente a cualquier otro ser humano porque a uno le pueden decir una y otra cosa, pero a nosotros ninguno. Directamente el diablo no ha venido a tentarnos. ¿Sí? Ahí existen las tentaciones, pero el que fue tentado en todo directamente por Satanás fue Jesús. También dice que Jesús lloró.
Dice que, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea que Jesús oraba y dice que tenía temor reverente y que lloró, ¿sí? Clamó, dice que con lágrimas. O sea que Jesús también sentía angustia, como los seres humanos cuando nos angustiamos, cuando nos preocupamos. Dice que también tuvo hambre. Ay, le voy a como, bueno, ya que estamos hablando de esto, dice que Jesús lloró y dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. O sea, no era una simple oración, era clamor, ruegos, súplicas, lágrimas. Dice, al único que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Mira, ahora aquí está que estamos en esta situación en Colombia, nosotros debemos clamar, rogar, suplicar, llorar por Colombia, ¿sí? Llorar para que Dios se empodere, para que Dios haga esos milagros que estamos necesitando. Entonces, así como Jesús lloró, pero no fue una oración así simple, ay, Señor, esto, no, sino que dice aquí que fue con clamor, con lágrimas, con ruego, con súplica. Dice que también tuvo hambre, porque cuando él estaba ayunando, cuando vino Satanás a tentarlo, era porque tenía hambre, tuvo sueño. Cuando ellos iban navegando por allá, él se acuesta, él iba con los discípulos y dice que él se acostó y estaba dormido cuando el mar estaba embravecido también. Entonces tuvo sueño, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y anegaban y peligraban, ¿sí? Está en el libro de Lucas. Tuvo cansancio, tuvo sed, acordémonos que él cuando estaba ya crucificado dijo, tengo sed, ¿sí? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Comió, él comió con los discípulos, o sea, sabemos que como ser humano, él también tenía necesidades de comer. Fue carpintero, sanó a los enfermos. Él hacía milagros, él devolvió vista a los ciegos, limpió leprosos, los cojitos anduvieron, sanó enfermedades. Hay una parte de la Biblia de que dice que la suegra de Pedro tenía fiebre y él lo sanó. Entonces Jesús también hizo milagros, oró, ¿sí? O sea, él se postraba en su rostro. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, él también tuvo la necesidad de orar. Entonces vemos que oraba, que ayunaba, que se postraba, que suplicaba, leía las escrituras. Y también tuvo el poder del Espíritu Santo, porque los milagros que Jesús hacía era porque tenía el poder del Espíritu Santo. O sea, lo que se acuerda que yo le expliqué las posiciones del Espíritu Santo, cuando está cuando está sobre y cuando está él. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es cuando tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer milagros y él los hizo. Él echó fuera demonios sin necesidad de gritar, de hacer tanto espaviento, simplemente él ordenaba a los espíritus que salieran de la persona, ¿sí? Sanó enfermedades, multiplicó los panes, los peces, o sea, hizo grandes milagros. Y hay otra cosa que aquí vemos y es que justificó al pecador. Entonces, por eso estamos hablando de convencimiento de justicia, porque nos justificó delante del Padre. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sí? Entonces, en Isaías 53. Isaías 53 es algo muy hermoso donde muestra antes, muchísimo antes de que Jesús naciera. Esto fue profetizado antes de que él naciera. Muchísimos años antes de que él naciera, el profeta Isaías profetizó, obviamente que estas profecías se daban porque Dios las mostraba, por la que hace el Espíritu Santo, tenía esa revelación.
Voy a leerle aquí esto para que entendamos todo lo que tuvo que pasar Jesús. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está hablando de Jesús. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres. ¿Por qué fue desfigurado? Porque cuando lo golpearon, cuando una persona la golpean, cierto que queda con los ojitos así, moreteado, ¿sí? Y como a él le dieron puñetazos. Dice, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Jesús fue el varón más hermoso, dice que el más hermoso de todos. Pero cuando ya le está pasando esto, cuando a él lo cogen para crucificarlo con todo lo que le dieron, con todo lo que lo golpearon, cuando le arrancaron la barba, pues quedó desfigurado. Así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Si ve que le quitaron la hermosura, siendo hermoso, lo dejaron sin hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Sí ves? Dice, él herido fue por nuestras rebeliones, o sea, por las mías, por las de nosotros, porque nosotros fuimos los que nos rebelamos contra Dios. Molido por nuestros pecados, o sea, cuando habla de moler es porque le cogieron la carne y se la despedazaron. En cada azote a él le arrancaban un pedazo de piel, y es como si usted, cuando uno coge y va y compra 1 libra, 2 libras de carne y las muele, así quedó la carne de él. Aquí mismo lo dice. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, él llevó el castigo. Nosotros pecamos, pero el que llevó el castigo, ¿quién fue? Jesús fue el que llevó el castigo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice que fue angustiado, fue afligido y fue como ese cordero que lo llevan al matadero. Pero dice que él no abrió su boca, o sea, no se defendió, no insultó, no peleó, no preguntó, oiga, ¿por qué me hacen esto? No, sino que él se quedó calladito. Entre más callado uno a veces es mejor porque menos se equivoca. Y él se guardó aún también de decir cosas porque él quería conseguir y seguir siendo esas santo todo el tiempo. Él quería conservar esa santidad, toda la vida fue santo, y ni siquiera cuando lo estaban golpeando él se defendió, no dijo nada, nada, solamente cayó. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo la invito a que se lea este Isaías 53, que es lo más hermoso que yo haya podido leer, aunque toda la escritura es hermosa, ¿sí? Pero aquí está nombrando cómo fue que lo hizo. ¿Cómo fue que, a grosso modo, cómo fue que lo desfiguraron? ¿Sí? Que nunca pecó, que tomó nuestro lugar, que fue llevado como esa oveja, que no se defendió, que no abrió su boca, ¿cierto? Como dice que fue molido, y todo el tiempo está hablando que fue por nuestros pecados. Y aquí abajo dice que por su conocimiento justificará. Por eso estamos hablando de convencimiento de justicia.
porque Jesús es el que nos justifica delante del Padre. Eso quiere decir que nosotros, habiendo sido injustos por toda la obra redentora de Jesús, por el padecimiento, por todo lo que él tuvo que ser atormentado ahí en la cruz y después haber ido a ese lugar de tormento 3 días y 3 noches, cuando estuvo muerto, porque después Dios lo resucitó. En esos momentos, todo ese sufrimiento de él es para que nosotros ya seamos justificados delante del Padre. ¿Y cómo nos justifica? Pues cuando nosotros pedimos perdón, yo le explicaba la vez pasada que él toma el lugar de nosotros. O sea, por eso dice que por la multitud de nuestros pecados, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Una rebelión es cuando uno se rebela, ¿cierto? Molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él fue el que llevó el castigo que yo debía llevar. Por eso es que me justifica delante del Padre. Por eso es que cuando yo me acojo a la misericordia de Dios, cuando conozco a Jesús, cuando me arrepiento, Dios dice que esos pecados míos se los coloca a Jesús. O sea, cuando yo le he explicado la vez pasada de qué quería decir borrar, que le decía yo, el tablero quedó limpio, pero la tiza o el marcador quedó en la almohadilla, es que se quitó de acá, pero quedó ¿dónde? En el borrador, ¿cierto? En el borrador. ¿Se acuerda? Sí. Entonces, eso es lo mismo. Se quita de nosotros, ¿sí? Se quita de nosotros, pero se lo cobran ¿a quién? A Jesús. Mis pecados se los cobran a Jesús y se los cobraron ya a él. Por eso es que es convencimiento de justicia. Entonces, ahora sí, él mismo y yo me puedo presentar justa delante de Dios. O sea, como si yo no hubiera todos esos pecados que ya fueron borrados y que ya he sido lavada y limpiada. Entonces ya me puedo presentar justa, aunque era injusta, pero Jesús es el que toma mi lugar, es el que sufre por mi culpa, es el que fue herido por mis rebeliones, muere por mis pecados y por los pecados de la humanidad. Entonces, eso quiere decir el convencimiento de justicia. Dice que fue el Salvador de nosotros. ¿Sí? Dice en el libro de Lucas 2:11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Entonces, si usted se pone a leer, léase un poquito también lo que es el libro de Lucas, empiece con el 1 y mira cómo fue que Jesús, lo que le leía ahorita, cuando el ángel visita a María, cuando lo de Elizabeth, cuando sigue hablando de Jesús. Entonces Lucas también dice que fue arrestado e enjuiciado, fue acusado por testigos falsos, permaneció en silencio aunque lo estaban acusando, ¿no? Fue despreciado, fue desechado, fue menospreciado. Jesús fue condenado a muerte, aunque él nunca había pecado, pero llegan y le dicen, bueno, hay otros 2 personajes allá y otras personas y le dicen, bueno, ¿a qué quiere que crucifique? ¿Crucificamos a Jesús o crucificamos a Barrabás? No, entonces suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús, ¿sí? Sin haber hecho ninguna maldad, sin haber pecado, sin haber cometido una injusticia, sin haber robado, sin haber hecho nada. De todas maneras lo enjuiciaron, pero fue injustamente. Todo lo que le hicieron a Jesús fue injusto. Cuando lo llevaron allá ante Pilato, ante esas personas allá, todo eso fue injusto porque no había cometido ningún delito, pero aún así lo crucificaron, porque los que crucificaban era a los que cometían delitos. Por eso era que habían otros 2 ahí que sí habían cometido delitos. Dice que eran malhechores. En otra parte dice que eran ladrones, ¿sí? Entonces lo ponen allá como si fuera uno de esos mismos, pero él no era el único de los 3, era el único que nunca había hecho nada. Fue abandonado, ¿por qué? Porque cuando él toma el lugar de nosotros y todos los pecados de la humanidad se cargan sobre él, entonces él queda separado de Dios, queda muerto espiritualmente. Desde que Judas lo entrega hasta cuando ya es resucitado, él queda separado de Dios, ¿sí? Fue herido, fue azotado, fue abofeteado, lo que yo le decía, le dieron, dice la Biblia que dice que le dieron de puñetazos, o sea, le daban puños, ¿no? Algunos le daban con látigo, pero hubo otras personas que le dieron con el puño.
Fue coronado de espinas, ya sabemos eso, que lo coronaron, le pusieron una corona, pero entonces de espina, y después cogieron con otra cosa y le dieron como para clavarle más, ¿cierto? Aparte de eso, dice que fue desfigurado, fue el cordero del sacrificio, traspasaron sus manos con unos clavos allá para ponerlo allá en la cruz, tenía que, no era amarradito, era clavado, allá en los pies y en las manos. Dice que fue crucificado con otros dos que sí eran malhechores o ladrones. Y le quitaron la ropa, también lo desnudaron, le quitaron la túnica que él tenía. Que esa es otra cosa, o sea, descubrieron las vergüenzas. Un ser humano normal, uno se anda vestidito, ¿cierto? Así sea que la ropa sea corta o larga, pero se viste, se tapa. Pero a él sí lo descubrieron allá en la cruz y las personas, o sea, delante de los demás, o sea, le avergonzaron, le descubrieron su desnudez. Le dieron, cuando él tuvo sed, cuando él dice que él tiene sed, en vez de darle agua como cualquier ser humano, le dieron fue vinagre con hiel. Dice que lo sepultaron. El cuerpo de Jesús fue sepultado. O sea, lo metieron allá en un sitio donde había una sepultura. Y él estuvo allá en el Hades, en ese lugar de tormento, 3 días y 3 noches. Él fue a pagar por toda la humanidad, aunque nunca había pecado, pero él fue y allí estuvo. Estuvo en ese lugar. Y después dice que Dios lo resucitó. O sea, Dios mismo va y lo saca de allá, lo resucita. Dice que también Jesús fue enviado por Dios para salvarnos. Jesús era necesario que muriera, que padeciera para poder salvarnos a nosotros. Entonces vamos a mirar en el libro de Juan, aquí ya para terminar, porque ya su tiempo, ya estamos avanzaditos, entonces Juan 3. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, bueno, voy a explicarle un poquito lo de la serpiente. Resulta que cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, y bueno, este pueblo se rebelaba cada rato contra Moisés. Se rebelaban. Entonces, en una ocasión, vienen unas serpientes ardientes y dice que mordían a las personas y las personas morían allá en el desierto. Pero entonces después Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, que la levante. O sea, hay una historia ahí que es un poquito larga. Y entonces dice que Dios le dice a Moisés, levante, hágase una serpiente, ¿no? Pero hecha, pues, digamos, artificialmente y cuélguela. Entonces, cuando las personas sean mordidas por las serpientes que habían, las de verdad, entonces las personas debían mirar hacia esa serpiente y las personas eran sanadas. Sí, porque esas serpientes yo deduzco que eran serpientes venenosas, dice que serpientes ardientes, pero cuando una serpiente venenosa muerde a una persona, pues la persona le inyecta el veneno y muere, pero Dios le dice, mire, para que esas personas puedan vivir o para que sean, digamos, para que allí en ese momento fueran sanadas, entonces hágase una serpiente y cuando las personas sean mordidas, que miren hacia esa serpiente para que Dios la sane. Entonces dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando también era necesario, entonces es lo mismo que Dios le dice y que hace Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lo colocan allá en alto, ¿sí? Lo levantan allá. Lo mismo que hicieron en el desierto con la serpiente, que cogieron una asta, o sea, una asta es un palo y lo levantan allá. Así también hicieron con Jesús, lo levantaron allá, lo pusieron en una cruz. Entonces, de la misma manera que era la serpiente allá, para que las personas lo miraran, así también nosotros debemos mirar a Jesús.
allá en la cruz, ¿cierto? Crucificado. Y entonces ahí lo dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es levantado para que nosotros le miremos, para que le creamos, para que le sigamos, para que lo amemos, ¿sí? Para que lo recibamos en nuestro corazón. Y acá más abajo en el 16 dice, porque de tal manera, o sea, tan grande, tan inmensamente grande fue el amor de Dios, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que en el desierto era para los que miraran hacia allá. Si había una persona que no quería mirar a la serpiente, pues ya Dios no podía hacer nada. Pero si la serpiente lo mordía, miraban allá, eran sanos. ¿Sí? Entonces aquí no es obligación. Dios no le estaba diciendo, tienen que mirar. Era para el que fuera mordido y lo mirara. Así también dice, es para que todo aquel que en él cree. Para el que cree. No es para todo el mundo, aunque Jesús murió por toda la humanidad, pero si no queremos creer, si hay personas que no quieran creer, pues ahí sí ni modo, ¿no? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, esa es la explicación de que Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que seamos salvos por él. ¿Qué quiere decir? El mundo hemos pecado, hemos hecho cosas malas, pero Jesús no vino para condenarnos, vino fue a salvarnos, ¿sí? Todos los seres humanos hemos pecado, hemos hecho cosas terribles, hemos hecho cosas malas, pero hay una esperanza. Y la esperanza la tenemos ¿en quién? En Jesús, en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesús. A Él es que debemos mirar, ¿sí? Es en esa obra redentora en que nosotros debemos creer y empoderarnos de eso. Y darle gracias a Dios porque pues Él se entregó. Jesús es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el buen pastor. ¿Sí? Varias de esas cosas es el camino, la verdad y la vida. Entonces le voy a dar solamente los versículos para que usted los anote y después los lea. En Juan 6, 50, 51 está Jesús, el pan de vida eterna. En Juan 8, 12 está Jesús, la luz del mundo. Y en Juan 10, 11, Jesús, el buen pastor. Jesús, el buen pastor. Entonces, Jesús también es en muchas cosas. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. O sea, Jesús es una cantidad de cosas que si usted mira en el libro de Juan, vemos a la vid verdadera. Entonces, conocer a Jesús, volvernos a Él. Y eso quiere decir el convencimiento de justicia. Somos justificados por Jesús, por su obra redentora, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él tuvo que padecer y entender que Jesús fue un hombre como nosotros, que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero la gestación de Jesús fue normal como la de cualquier otra mujer. Y el nacimiento también, el alumbramiento de María para nacer Jesús también fue como el de los demás seres humanos. Y él tuvo que tomar lo bueno, desechar lo malo, él tuvo que aprender, él creció en sabiduría, o sea que aprendía en estatura, en gracia, él tuvo que orar o ayunaba, oraba, ¿sí? Obedecía, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el libro de Isaías habla de todo lo que él tuvo que padecer por amor a nosotros, para tomar el lugar nuestro. Entonces le recomiendo cuando tenga tiempito Isaías 56 y léase también los 2 o 3 primeros capítulos de Lucas para que vaya entendiendo cómo es lo que sucedió con Jesús, para que lo vayamos conociendo más. Entonces ya es 53 o 56. Isaías 53, 5:3. ¿Sí? Y le pide a Dios mucho que le dé revelación de esto porque es algo muy precioso, muy hermoso de lo que tuvo que pasar Jesús. Y Lucas, aunque toda la Biblia habla en todas partes habla de Jesús,
pero en Lucas está bien especificado cómo fue cuando el ángel visitó a María, cómo fue el acontecimiento, cómo fue concebido y todo eso. Entonces, le damos gracias a Dios por este tiempo. Espero que haya entendido que Dios es el que nos Jesús es el que nos justifica, porque justo no hay ni aún uno, dice la Biblia, en el libro de Romanos, que no hay justo, que no hay quien haga lo bueno, pero para eso vino Jesús, para eso vino, para justificarnos, para salvarnos, para redimirnos. ¿Sí? Entonces, ¿entendió lo que le expliqué? ¿Quedó claro? Sí, tía. Sí, tía. ¿Sí? Ah, Sí. bueno. Entonces oremos y para que se vaya a descansar. Padre Santísimo, yo te doy gracias en esta tarde por Yamilet, por el tiempo, Señor, que ella dispone, bendito Dios, para crecer en sabiduría. Por este tiempo que ella aparta, Señor, aunque es medianoche allá, Señor. Pero ella, Señor, está dispuesta, Señor, a conocerte y a conocer a Jesús. Porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que tú has enviado, conforme a las Escrituras. Padre, gracias por este conocimiento, gracias por este tiempo. Yo te pido que bendigas a Yamilet, que tú sigas guiándola, Señor, con tu Espíritu Santo a toda la verdad y que ella pueda creerte cada día más, conocerte a más, amarte más, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pongo su vida, Señor, en tus manos y te doy gracias porque tú, Señor, haces grandes y maravillosas cosas en nuestras vidas. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por aquel varón de dolores. Gracias por el que fue atormentado por nuestras culpas. Gracias por el varón que nos justificó delante de ti, porque Jesús es nuestra justificación, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en esta noche, en el nombre glorioso y precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Yamisita, Dios me la bendiga.